Esto no es un episodio de historia de secundaria, es una historia de abandono, supervivencia y una palabra grabada en madera que lleva más de 400 años sin una respuesta lógica. Imagina que llegas a casa después de un viaje largo, 3 años fuera, 3 años sin saber nada de las personas que dejaste atrás, y cuando abres la puerta, no hay nadie, no hay muebles, no hay ropa, no hay señales de lucha, no hay cuerpos, no hay nada, solo una palabra grabada en la madera del umbral, una palabra sin explicación, sin firma. Eso fue exactamente lo que le pasó a John White cuando regresó a Roanoke Island en agosto de 1590. Solo había una palabra grabada en el madero, una palabra que llevaba más de 4 siglos sin una respuesta completa. Croatoan. Para entender lo que ocurrió en Roanoke, hay que entender lo que significaba cruzar el Atlántico en 1587. No había GPS, no había comunicación por radio, no había forma de pedir ayuda si algo salía mal. El océano era una pared de agua de 5 semanas de ancho que podía matarte en cualquier momento, y aún así, 117 personas decidieron cruzarlo. No eran soldados de aventura, no eran exploradores profesionales, eran familias, hombres con oficios, mujeres embarazadas, niños pequeños, personas que creían, con toda su fe, que al otro lado de ese océano había una vida mejor que la que tenían en Inglaterra. Sir Walter Raleigh, un cortesano ambicioso de la reina Isabel I, había obtenido la carta real para colonizar el Nuevo Mundo. El objetivo era construir la primera colonia inglesa permanente en Norteamérica, un punto de apoyo, una bandera clavada en tierra desconocida. El hombre que elegiría para liderarla era John White, artista, cartógrafo, un hombre que ya había estado en estas costas en 1585 y había dibujado con meticulosa precisión la tierra, la fauna y los habitantes nativos. Un hombre que conocía el lugar. Lo que White no sabía era que nadie que lo conoce lo controla. Entre los colonos había algo más que hacía este viaje diferente a todos los anteriores. En el grupo viajaba la hija de White, Eleanor Dare, y Eleanor estaba embarazada. El 16 de julio de 1587, los barcos de White llegaron a Roanoke Island, una isla frente a la costa de lo que hoy es Carolina del Norte, larga, angosta, rodeada de aguas poco profundas y costas de arena. Lo que encontraron cuando pisaron tierra no era exactamente la bienvenida que habían imaginado. El pequeño contingente de soldados que se había quedado a cuidar al fuerte 2 años antes había desaparecido también. Lo único que quedaba de ellos era un esqueleto humano, sin nombre, sin historia, sin explicación. La relación con los pueblos nativos de la zona era tensa desde las expediciones anteriores. Los colonos ingleses que habían llegado antes habían robado, engañado y asesinado. Habían destruido la confianza que tarda generaciones en construirse. Ahora White y sus 117 personas llegaban a pagar esa deuda sin haberla contraído. 3 días después de su llegada, un colono llamado George Howe fue asesinado. Estaba solo, pescando en un riachuelo. Lo mataron con 16 flechas y le aplastaron la cabeza con palos de madera. El mensaje era claro: no todos los vecinos querían vecinos ingleses. Pero en medio de ese primer invierno de miedo y escasez, ocurrió algo que el mundo no ha olvidado. El 18 de agosto de 1587, Eleanor Dare dio a luz a una niña. La llamaron Virginia Dare, la primera criatura nacida de padres ingleses en el continente americano. John White
tuvo 3 días para sostener a su nieta. 3 días. Y luego los colonos le pidieron que se fuera. La colonia necesitaba suministros, herramientas, semillas, medicinas, alimentos. Lo que había traído no era suficiente para sobrevivir al invierno, y la temporada de siembra había pasado. La única opción era mandar a alguien de vuelta a Inglaterra a buscar ayuda. Los colonos eligieron a John White, su propio líder, su gobernador, el hombre que tenía contactos en la corte de la reina, el único que podía hablar directamente con Raleigh y conseguir los recursos. White no quería irse. Acababa de conocer a su nieta. Su hija estaba sola en tierra extranjera, pero las 117 personas que dependían de él le pidieron que se fuera, y White subió al barco. Antes de partir, hicieron un acuerdo. Si los colonos necesitaban moverse de Roanoke Island por cualquier razón, dejarían el nombre de su destino grabado en un árbol o en el fuerte, y si habían partido en peligro o angustia, grabarían también una cruz encima del nombre. Era el sistema de comunicación más primitivo imaginable, pero eso era el único que tenían. John White zarpó en agosto de 1587. Entonces la historia se interpuso entre él y su familia. Al año siguiente, 1588, la Armada Española intentó invadir Inglaterra. La reina Isabel I necesitaba todos los barcos disponibles para la defensa. Todos. Las travesías al Nuevo Mundo quedaron prohibidas. White pasó años intentando que alguien le prestara un barco, rogando, escribiendo cartas, tocando puertas. Su hija estaba al otro lado del océano. Su nieta recién nacida estaba al otro lado del océano, y nadie le daba un barco. Finalmente, en 1590, 3 años después de haberse ido, White consiguió un pasaje en un barco privatero que accedió a desviarse por Roanoke Island de camino al Caribe. Era agosto, la misma época del año en que se había ido, 3 años exactos. El 18 de agosto de 1590, los barcos de White llegaron a la costa de Roanoke Island. Hicieron señales con trompetas, tocaron canciones inglesas que los colonos conocerían. Esperaron, y no hubo respuesta. Cuando desembarcaron y caminaron hacia el asentamiento, encontraron las empalizadas reforzadas. Las estructuras que habían dejado atrás estaban intactas. No había señales de ataque, no había señales de lucha, no había restos humanos, no había ropa abandonada, no había herramientas tiradas. Era como si las 117 personas hubieran cerrado la puerta, guardado sus cosas y caminado tranquilamente hacia el bosque. En un árbol al borde del asentamiento, alguien había grabado 3 letras, C-R-O, y en el madero del fuerte, sin corteza, tallado con cuidado, con letras claras, Croatoan. No había cruz sobre la palabra, no había señal de peligro, solo la palabra. White supo de inmediato lo que significaba. Los colonos habían ido a Croatoan Island, 50 millas al sur, donde vivía la tribu Croatoan. White quería ir inmediatamente, pero el capitán del barco se negó. El ancla se había perdido en una tormenta. El tiempo empeoraba, la tripulación estaba exhausta y la temporada de huracanes comenzaba. Se fueron sin investigar, sin llegar a Croatoan Island, sin encontrar a Eleanor, sin encontrar a Virginia. John White nunca volvió al Nuevo Mundo, nunca volvió a ver a su familia. Murió sin saber qué había pasado, igual que todos nosotros. Durante 400 años, la desaparición de los colonos de Roanoke fue tratada como uno de esos misterios irresolubles de la historia. Especulación pura, teorías sin evidencia. Pero en los últimos 20 años, los arqueólogos han estado escarbando en silencio y el suelo ha empezado a hablar. En 2012, un investigador del Museo Británico
estudiaba un mapa pintado por John White entre 1585 y 1593. Bajo retroiluminación ultravioleta, una técnica que revela trazos invisibles a simple vista, descubrió algo que no se había visto en 4 siglos. Sobre tierra, adentro de la costa de Carolina del Norte, alguien había pintado el símbolo de un fuerte que no aparecía en ninguna otra fuente histórica, un fuerte que no debería existir. Los arqueólogos de la First Colony Foundation fueron al lugar señalado en ese mapa, al condado de Bertie, en el interior de Carolina del Norte, y comenzaron a excavar. Encontraron cerámica inglesa del siglo XVI, no cerámica de comercio, no piezas que los nativos pudieran haber obtenido como regalo, jarras de North Devon, vasijas de Surrey, usadas para cocinar, los utensilios domésticos de gente que vivía ahí, gente que cocinaba, que comía, que habitaba ese lugar. En 2023 y 2024, excavaciones en la propia isla de Roanoke encontraron fragmentos de cerámica algonquina del siglo XVI, junto a una pequeña joya europea, un anillo de cobre que probablemente portó un guerrero nativo. 2 culturas en contacto, en el mismo suelo, al mismo tiempo. Y en mayo de 2025, los arqueólogos encontraron algo que cambió el debate. En la isla de Hatteras, lo que en 1587 se llamaba Croatoan Island, desenterraron grandes cantidades de escoria de hierro, minúsculos fragmentos metálicos, apenas del tamaño de 1 gramo de arroz, que son el residuo específico del trabajo de herrería. El problema es que los pueblos croatoan no practicaban la herrería. Esa tecnología era exclusivamente inglesa. Alguien había instalado un taller de trabajo de metal en el corazón de una aldea nativa, y ese alguien llevaba viviendo ahí lo suficiente como para que la escoria se acumulara en capas bajo el suelo. No es un rastro de visita, es un rastro de vida cotidiana, de personas que llegaron y se quedaron. 438 años después de que John White se subiera a ese barco, hay 3 explicaciones que compiten por ser la verdad, y ninguna de las 3 la tiene del todo. La primera teoría es la más oscura: masacre. El jefe Wahun Senaka, el mismo que décadas después negociaría con los colonos de Jamestown, habría ordenado la destrucción de los ingleses de Roanoke en algún momento entre 1587 y 1607. Hay registros de 1609 donde funcionarios ingleses en Virginia informan haber recibido esa noticia. Pero el problema es que no hay evidencia en el suelo, ninguna fosa común, ningún rastro de violencia masiva, ningún depósito de objetos abandonados en pánico. Para ser una masacre, fue la masacre más ordenada y sin rastros de la historia. La segunda teoría es la del naufragio, que los colonos, desesperados, intentaron cruzar el Atlántico en los barcos pequeños que habían dejado en la isla, y se los tragó el océano. Es posible, es incluso lo más probable, que algunos lo intentaran, pero no explica la palabra grabada en el fuerte. No se graba el nombre de un destino cuando vas a lanzarte al mar. Se graba cuando vas a algún lugar. Y la tercera teoría, la que la arqueología está apoyando con más fuerza cada año, es que no hubo desaparición, que los colonos tomaron una decisión racional entre una situación imposible. Se dividieron en grupos y se integraron a las comunidades nativas de la región. Algunos fueron a Croatoan Island, como decía el mensaje, otros fueron tierra adentro, al lugar marcado en el mapa de White con ese fuerte secreto, y con el tiempo dejaron de ser ingleses para convertirse en algo nuevo, algo que no tenía nombre todavía. El arqueólogo y escritor Scott Dawson, que lleva décadas excavando en Hatteras Island, lo dice de la manera más directa posible. La colonia perdida nunca estuvo perdida. Eso es un invento de 1937, cuando una obra de teatro creó el mito. Ellos sabían exactamente dónde estaban,
El único que no lo sabía era John White. Hay algo en la historia de Roanoke que no tiene equivalente en ningún otro misterio. No es solo que no sepamos qué pasó, es que lo que pasó lleva 400 años siendo tierra americana. Si los arqueólogos tienen razón, los descendientes de esas 117 personas están ahí, en algún lugar de las Carolinas, en familias que llevan siglos llamándose a sí mismas de otro nombre, sin saber que en sus ancestros había alguien que cruzó el Atlántico en 1587 buscando una vida mejor y la encontró de una manera que nadie hubiera podido predecir. Virginia Dare, la niña que nació en Roanoke, la primera criatura inglesa del continente, tendría hoy 438 años si las generaciones que la siguieron hubieran sobrevivido. Nadie sabe qué fue de ella, si creció, si tuvo hijos, si aprendió a hablar algonquino, si alguna vez supo que su nacimiento fue considerado un evento histórico. Lo más probable es que no. Lo más probable es que Virginia Dare creció como cualquier otra niña en una aldea costera del siglo XVI, sin saber que en otro continente, en otro idioma, la historia la recordaría para siempre por el simple hecho de haber nacido. La colonia perdida de Roanoke no es un misterio de horror, no es una historia de fantasmas. Es algo más perturbador que eso. Es la historia de personas que hicieron lo necesario para sobrevivir y lo hicieron tan bien que se volvieron invisibles para la historia que los buscaba. Eligieron vivir en lugar de esperar a ser rescatados, y el mundo los llamó perdidos porque no supieron encontrarlos. ¿Qué crees que pasó con los colonos de Roanoke? ¿Se integraron a los nativos? ¿Fueron masacrados? ¿O hay algo que los arqueólogos todavía no han encontrado? Déjanos tu teoría en los comentarios. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte el próximo caso. Y si esta historia te dejó pensando, compártela, porque los misterios solo se mantienen vivos cuando hay gente que se niega a dejar de preguntar. Nosotros vamos a seguir siempre detrás de la última pista. Hasta la próxima.